Y Sí. ahora se viene una nueva amnistía, ¿no? Porque el mismo Rospigliosi ha declarado que el siguiente paso es amnistiar a los policías y militares que reprimieron las protestas, causando la muerte de 49 ciudadanos y ciudadanas a fines de 2022 e inicios de 2023. Y ahí uno entiende más bien cómo se consolida el pacto y por qué Dina Boluarte promulga esta ley, porque la que viene la va a beneficiar directamente a ella. Totalmente, por eso decía que es todo un conjunto, ¿no? La ley APSI, los desacatos, la teoría de la injerencia, la Corte se mete, la Corte se mete, la Corte está, ahora la APSI, la amnistía y ahora la nueva amnistía. Entonces eso es cantadísimo. Y otra cosa importante también, ¿no? Si vamos a pensar, se consolida el retiro, todo lo que pasó antes del retiro sigue vigente y la comisión sigue teniendo competencia. Así que Y por eso. lo que sigue después también, ¿no? Porque incluso hoy, si entras a la página de la CIDH, sigue habiendo informes sobre Nicaragua. Sí, y eso es una cosa importante. ¿Por qué? Porque como decía antes, el sistema se creó para las víctimas. Entonces, fíjense que cuando en el año 2017 se establece el MECENI, que es el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua, que es un mecanismo especial de la Comisión tiene muchos mecanismos para determinados países, y se establece para ver lo que había pasado con las protestas de los estudiantes. En determinado momento, Ortega expulsa al MECENI, expulsa a la Comisión y posteriormente ya pues se sale del sistema. Pero el MECENI siguió trabajando. Siguen habiendo audiencias sobre Nicaragua, siguen habiendo audiencias sobre Cuba. ¿Por qué? Porque la comisión, y eso también es importante conocerlo, es un órgano principal de la OEA. Es decir, no fue creada en el 69 con el Pacto de San José, Comisión y Corte. No, la comisión se crea cuando se establece la OEA. Después se crea la Corte y se establece el sistema. Por eso es que Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención Americana, y sin embargo la comisión tiene competencia, va, ha visitado prisiones, se pronuncia, etcétera. Entonces, no se van a librar con el retiro si eventualmente sucediera. Ahora, hay una situación también regional, ¿no? El descrédito del sistema, ¿a quién le conviene? Por favor, ¿a quién le conviene? A las víctimas no. Y además, ojo, también que, por eso digo que es tan importante conocer de esto, esa falacia, ese enemigo común, la Corte solo defiende terroristas y en el caso Chavín de Huántar le dio dinero a los sumarretistas. Mira, si uno revisa la sentencia Cruz Sánchez, que la sentencia Chavín de Huántar, la Corte inicia diciendo, como no somos un tribunal penal, no nos pronunciamos sobre la responsabilidad de los comandos. Y en la parte de reparaciones dice, esta sentencia es suficiente reparación, así que no habrá compensación económica. Pero la gente repite y repite y repite esto, y uno dice, hasta que se lo cree, ¿no? Lo que ese fake sí tiene décadas, ¿ah? Total, total. Y se Yo creo alimenta que y se alimenta. eso, como también que si dices conflicto armado, defiendes a los subversivos, y si dices y le quitas gravedad, es parte del desconocimiento y de verdades a medias que se repiten. Pero yo a estas alturas de mi vida, la verdad, o sea, uno no puede seguir dándole por el temor de, ay, si digo conflicto, entonces me terroquean. Igual te van a terroquear. Y si digo terrorismo, entonces, no, fue un conflicto armado que tuvo actos terroristas. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la traición a la patria por decir algo que es verdad y que está comprobado? Incluso el general Montoya, en una de estas entrevistas, claro, cuando lo entrevista a Carvalho y dice yo a las víctimas no le digo nada, dijo, estábamos en una guerra. Ah, entonces era conflicto. Claro, claro. Sí. Claro, es que se ha tejido también esta historia de que como conflicto armado interno y terrorismo son excluyentes, ¿no? Cuando no. Hubo un conflicto armado interno en el que hubo un Estado contra fuerzas subversivas de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso. Pero además, o sea, ni siquiera, si uno viaja a Ayacucho y va a La Hollada, ustedes habrán ido, y los que no están, viajen a Ayacucho y vayan a La Hollada, donde estaba el cuartel Los Cabitos, y vean los huecos en la tierra, que son las fosas donde se ponían los cuerpos, y caminen un poquito y hay un horno crematorio. O sea, ¿eso qué fue? Y así como Sendero Luminoso, y eso, ojo, lo dice la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso lo que hacía era secuestrarse a toda una población, la retiraba al monte y, por ejemplo, a las niñas y a las mujeres las casaban con cualquier senderista. Cuando cae Feliciano, cae con 3 jóvenes, 3 chicas, que eran su seguridad. O sea, las violaciones sexuales por parte del Sendero, por parte del MRTA, son también
parte de esta situación de conflicto general, ¿no? Sí. A ver, perdón, dale, Daniel, dale. No, solamente quería comentar que a mitad de la semana, cuando Canal N emite estas imágenes, transmite la firma, la promulgación de la ley de amnistía, y hace esa toma cerrada del puño de la presidenta firmando, perdón. Yo dije, wow, esto es la nueva ley, la nueva acta de sujeción, porque se está prácticamente empeñando o está condicionando la presidenta a los sectores de quienes va a depender ahora. Y luego se vio con lo que acaba de comentar David, bueno, el cambio, pues, ¿no? La moneda de cambio, la amnistía para ella y para todos los Claro, 120 investigados, procesados. Es que hay muertos y muertos, ¿no? Hay muertos y muertos, ¿no? Porque la misma Comisión Interamericana, cuando vino luego de las masacres del 2022 y 2023, establece este hilo de continuidad. Son las mismas personas que murieron en el conflicto, las que han muerto ahora, y si hacen ustedes el análisis, yo lo he hecho del trabajo que hago, las víctimas, mujeres víctimas de violencia sexual, hay casos de mujeres que fueron víctimas de violación sexual en el conflicto y unos años después víctimas de esterilización. Entonces, hay muertos y muertos. Hay muertos que importan más y hay otros que no importa, como están allá. Y por ahí va el asunto, ¿no? Sí, yo quiero darme un salto en el tiempo bastante grande y llegar a diciembre del 2022. Porque aquí, entre diciembre del 2022 y febrero-marzo del 2023, pues hubo una represión de las protestas y como ya decía David al principio, pues el señor Rospigliosi ya destapó sus cartas, se le ven, como dice en mi pueblo, se le ven las orejas al burro. ¿Y qué es lo que quieren? Y lo que quieren es que haya una ley para 350 personas, según él, que están investigadas por haber defendido al país del golpe, de esa intención de reponer al golpista Pedro Castillo en el poder, y entonces quieren hacer una amnistía para eso, y yo creo que son 351 o 355 con Dina Boluarte, el primer ministro de entonces, el ministro de defensa de entonces, el director de la policía, el comandante del ejército. No, entonces te quiero preguntar, no si son capaces, porque esa respuesta yo la sabemos, son capaces, pero ¿eso tiene alguna viabilidad? ¿Es posible que un Congreso que toma estas decisiones que ya hemos visto se siente, saque adelante una ley diciendo, se declara la amnistía para todos los investigados por los muertos de diciembre y inicios del 23 y no pase nada? ¿Tú crees que eso es posible? Me encantaría poder decirte, no, eso me parece imposible, pero a mí me parece posible. O sea, porque además ahora circuló justo las declaraciones de la presidenta cuando era vicepresidenta y se da el indulto a Fujimori diciendo es el colmo, nosotros respetamos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no puede ser este indulto, etcétera. Y acordémonos de cuando es el entierro de Fujimori, lo recibe y todo. Entonces, ella misma ha recurrido a la Comisión Interamericana pidiendo cautelares y ahora pues el sistema interamericano hace injerencia. Entonces, por eso sí me parece que es posible. O sea, posible y probable, ¿no? Que es peor, ¿no? Y creo además que por eso yo decía, ¿no? La salida del sistema no le conviene a los peruanos y peruanas, le conviene a este gobierno. Y aquí le estoy leyendo donde nos dicen, sí, los militares, porque hay los héroes. Un momento, los mismos militares héroes no pueden permitir que los pongan al mismo nivel de Telmo Hurtado, este hombre que fue parte fundamental de la masacre de Ajomarca y que además se jactaba de haberlo hecho. Porque hay otros que por lo menos dicen, no, este se jactaba. Entonces, ¿cómo un héroe va a estar en ese mismo nivel? Y por otro lado, que lo comentábamos antes del programa, sería interesante, yo no tengo esa información, saber cuántos militares que estuvieron en zona de conflicto han recibido ayuda en su salud mental luego del conflicto. ¿Cómo está ese tema de las pensiones? ¿Cómo está el tema de la salud? Acordémonos en el COVID, los policías en el hospital de policía sentados en el suelo muriéndose. Entonces, si vamos a respetar a los héroes, vamos por ese lado.
pero mentir y generar más resentimiento, esto es una manipulación total del asunto, ¿no? Ajá. Y aprovecho también porque comentaba hace poco Domingo García Belaúnde en una entrevista que en Canal N, pues que no es que ya nada me sorprenda, lo que sí me sorprende es la falta de repregunta. Decía, no, la Corte no sirve para nada. No, no hacemos nada, la Corte no sirve. A ver, no le servirá a él, pero a todas las víctimas, las que tienen esperanza, a las que siguen litigando, porque la gente piensa que, y yo te lo digo como es comisionada, que llegue el caso y rapidísimo. No, es todo un proceso, es larguísimo, pero la gente sigue creyendo en la justicia. Entonces, sí creo que va a ser probable, que es posible, y ahí sí creo que la ciudadanía pues tiene que ponerse ya a reaccionar y a ver qué país queremos, ¿no? Porque no puede ser que seamos siempre los mismos hablando de los mismos temas.